Ok, muy buenos días. En esta ocasión yo les voy a explicar un poquito más sobre las actividades profesionales confiables en relación a geriatría. Bueno, como ya había mencionado, me voy a saltar algunas diapositivas, justo la parte de la definición de las APROC. Aquí nada más cabe importante mencionar que nos vamos a centrar más en la supervisión de los estudiantes. Es decir, vamos a asegurar la calidad de la atención y obviamente que se evite la mayor cantidad de errores, sobre todo en personas mayores, con una atención de calidad. Otro de los puntos importantes es que no nos vamos a centrar única y exclusivamente en las características de la persona, es decir, no solamente en sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, sino que nos vamos a centrar en su desempeño clínico y sobre todo en actividades que son parte esencial de su quehacer profesional. ¿Cuál es la relación que se establece en ello? Es primero, como ya se me comentó, que estas eran muy abstractas y obviamente, por ejemplo, si pensamos en la evaluación del profesionalismo o la comunicación, si la queremos evaluar de manera aislada de una actividad propia profesional, es prácticamente imposible, porque quedaría algo muy etéreo. Como por ejemplo, en el caso de medicina, comunicación la podemos evaluar al momento que la persona recaba la historia clínica, al momento que da buenas o malas noticias, que es empático con el paciente o con la persona que está atendiendo, si centra realmente su atención, escucha activa, realimentación a los mensajes que también esta persona les está dando, ese sería un ejemplo. Ahora, aquí no solamente estamos hablando de lo que tenemos como acervo intrínseco, sino también cómo lo podemos aplicar en el trabajo. En ese sentido, algo muy importante es que vamos a partir de la observación y, ojo, también de la reflexión. Posteriormente, esto se va a realizar en la práctica clínica. De manera habitual, las competencias tendían a evaluarse en situaciones de simulación o utilizar instrumentos que tal vez no eran los más adecuados para poderlas valorar. Por ejemplo, una lista de cotejo, una rúbrica que quedaba aislada y solamente se daba en un proceso simulado. Eso de alguna forma te da un acercamiento a cómo se va a desempeñar la persona, pero todavía faltan más ingredientes aún, porque tenemos elementos personales y tenemos elementos contextuales. De la parte personal, la persona pudo haber estado en mucho estrés, estar desvelado, estar ansioso, deprimido, y nosotros no podríamos caracterizar qué tanto esos elementos es posible que la persona los controle y pueda dar una atención de calidad. En el desempeño sí lo podemos observar, porque está tal cual está trabajando sin hacer ninguna modificación o alteración. Otro punto a considerar, las variables contextuales. El mismo Sistema Nacional de Salud o la institución en la que se desenvuelve el residente o el estudiante delimitan la forma de actuar en determinadas ocasiones. Por ejemplo, los procesos o protocolos de atención también modifican cómo se va a desempeñar. Y por último, aquí es muy importante saber en qué nivel de desarrollo se encuentra esa persona en relación a sus competencias, saber que realmente yo, por ejemplo, si pensara que yo soy el médico adscrito, que estoy al cargo de ese residente o estudiante, veo que no tiene la competencia por completo, que se desempeña de una manera todavía moderada o leve en relación a su capacidad de resolver problemas, bueno, entonces yo ya sé de antemano que a esa persona le tengo que acompañar de una manera más estrecha para apoyarlo y que se desarrolle completamente. En el caso de geriatría en particular, sí se partió efectivamente del desarrollo de la SAPROC para la especialidad y posteriormente está planificado realizar su posible evaluación. ¿Pero eso qué requiere? De inicio, se hizo una revisión del Programa Único de Especialización Médica en relación a geriatría y posterior a eso se identificaron sus competencias. De estas competencias se hizo el análisis con los expertos, obviamente geriatras, que estaban trabajando constantemente con residentes y también médicos que se dedicaban a la parte de educación médica y se identificaron algunas actividades que son propias de esta especialidad. A partir de ello es posible delimitar cuáles sí se deben desarrollar en cada uno de los grados propios de la especialidad. Ahora bien, en este caso se elabora un manual porque obviamente esto lo tenemos que difundir con todos los especialistas, médicos adscritos, profesores de las residencias, que van a estar en contacto estrecho con el residente. Esto con el propósito de que sepa específicamente qué elementos debe de desarrollar. Caso particular, aquí estamos hablando del esquema general que se utiliza para todas las APROC.
Se menciona así su título, el tiempo de logro, porque lo ideal es que cada una de estas la logren en el tiempo establecido al curso lectivo, es decir, el ciclo académico que corresponde a su grado. Las especificaciones, qué acciones va a llevar a cabo para desarrollar esta PROC. Asimismo, requisitos contextuales y también limitaciones, porque vamos a suponer, como lo estamos haciendo en la práctica clínica real, cualquiera de los pacientes a los que estamos atendiendo puede llegar a tener alguna complicación de su salud o tener necesidades especiales. En ese sentido, automáticamente se detiene la evaluación y no es factible. Ahora sí que prevalece el atender a la persona y posteriormente, en otro momento o en otra ocasión, realizar la evaluación. Posterior a ello, también se identifican los elementos básicos que, en este caso, el médico adscrito u observador le va a hacer para la realimentación del estudiante, señalando aquellos puntos que puede tener como puntos de mejora o tal vez hasta debilidades. Muy bien. En el caso de las situaciones que requieren intervención, además de las limitaciones, hay situaciones más graves y en ese sentido también interrumpen la evaluación, pero es preferible por la seguridad de la persona que estamos atendiendo. Y por último, se le brindan tanto al estudiante como al profesor diversos recursos que puede utilizar para apoyarse ya sea en el estudio o para realimentar a este estudiante o residente. Bueno, a partir de esto, también se consideraron otros marcos teóricos en relación a la geriatría. Uno de ellos, sí, conocer el contexto mexicano y obviamente la heterogeneidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? A diferencia de los casos de Estados Unidos y también Canadá, que hicieron sus propias propuestas de EPAs, aquí tenemos unas particularidades. Sabemos cómo es nuestro sistema, es muy heterogéneo, muy diverso, tiene diferentes recursos, insumos. Entonces, adecuarlas a ese contexto era uno de los puntos más importantes. Posterior a ello, también tenemos la idea de la atención integral, integrada y centrada en la persona, que en otras sesiones también se mencionó. Considerar la tríada persona, familia y entorno. Esto es vital, considerando dentro de la familia también a los cuidadores. Considerar también la transición entre los escenarios comunitario, ambulatorio y hospitalario, porque veamos que es un proceso de, sí, salud, enfermedad y atención. En este último proceso, que es la atención, podemos tener diferentes niveles de referencia y contrarreferencia. Esto es muy importante porque debemos de facilitar esta transición, este cambio entre los diferentes escenarios de atención. Por otro lado, también tenemos la multimorbilidad y la complejidad que per se ya tienen las personas mayores que acuden a los servicios de salud. Otro punto importante es considerar el curso de vida y los cuidados al final de la vida, porque al final nosotros tenemos que tener una visión global de que esa persona, si bien pasa por un proceso de atención, debe de reinsertarse en su comunidad, en su familia y en su entorno y hogar. Por otra parte, tenemos que considerar la colaboración interprofesional. Los médicos no trabajan solos, están en constante comunicación con el equipo de enfermería, trabajo social, rehabilitación, nutrición y otras áreas de las ciencias de la salud. Asimismo, la armonización terapéutica. Esto es muy importante debido a que estos pacientes, por lo regular, ya están consumiendo muchos medicamentos, tienen tratamientos y procedimientos complejos que continuar. En el caso de geriatría, se identificaron por cada uno de los cursos o grados, que corresponden a 4, ciertas actividades profesionales a confiar que iban a desarrollar en cada una de estas etapas. Ahorita las voy a mencionar por cada uno de los grados. Si ustedes observan, aquí la primera siempre va a ser la parte de la valoración geriátrica integral, porque da una visión en relación a cuál es el estado actual de nuestra persona. El otro siguiente es tener la capacidad de evaluar las enfermedades comunes en la vejez. Eso se debe de lograr al menos en el R1, es decir, en el primer año. En el segundo año, por su parte, está la capacidad de integrar un diagnóstico, pero del estado de salud de la persona mayor, no solamente de sus enfermedades, un diagnóstico general. También establecer el diagnóstico, el manejo y la prevención de los síndromes geriátricos, que son de alta relevancia. En el caso del tercer grado, nosotros vamos a considerar, sí, elaborar un plan de intervención personalizado e integral. Y por otra parte, brindar atención al paciente con multimorbilidad compleja y que tiene disminución de la capacidad funcional. Eso respecto al R3, y nos falta uno más,
que es optimizar el tratamiento farmacológico, desde tomar la historia clínica farmacológica hasta seleccionar aquellos medicamentos que se van a prescribir o desprescribir o cambiar. En el caso del R4, está proporcionar y gestionar la atención integrada y centrada en las personas. No basta con prescribir cuál va a ser el tratamiento, sino identificar posibles áreas de atención que también van a coadyuvar a la atención integral de esta persona. Por otra parte, brindar atención cuando hay un paciente con multimorbilidad compleja y pérdida considerable de la capacidad funcional. Aquí ya estamos hablando de personas que requieren mayor grado de asistencia. Y también gestionar una atención terapéutica armonizada. Bueno, por otra parte, no basta con saber cuáles son las actividades que vamos a evaluar, también es necesario realizar la evaluación. Originalmente estaba la propuesta de elaborar una aplicación, ahora sí que en símil a lo que se trabajó en el caso de pregrado, ponerla a disposición de todos los profesores de la especialidad, al menos en el caso, como fue un trabajo en conjunto con la UNAM, era tener la posibilidad de trabajar con el PUEM para que eso se le facilitara a los residentes y obviamente a todas las sedes de la residencia. ¿Esto con qué intención? Primero, realizar la evaluación del desempeño en la práctica clínica, tener la posibilidad de que los mismos residentes realizaran la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En este caso, de la parte de la autoevaluación, es una autocrítica por parte del residente con la intención de que identifique aquellos elementos que debe o tiene que mejorar para poder brindar una mejor atención. ¿Esto como parte? Bueno, nosotros tenemos diferentes mecanismos para poder solucionar estas deficiencias en el aprendizaje de los residentes. Un ejemplo, como ya lo mencionó la doctora Liz, justo era el esquema Cara-Hiper, pero también existe otro que es la discusión de casos basado en la confiabilidad. Ambos escenarios corresponden a metodologías que son estrategias didácticas que permiten a los profesores y a los residentes conocer su capacidad de toma de decisiones con respecto al paciente. En el caso del esquema Cara-Hiper, correspondería al análisis y revisión de un caso. Posterior a eso, identificar aquellos elementos relevantes que son necesarios para establecer el diagnóstico o resolver un tratamiento o seleccionar medidas preventivas de rehabilitación y pronóstico. Y una vez que tenemos esto, compartirlo dentro del grupo y ver cuáles son las opiniones de los otros integrantes para seleccionar la mejor opción. Obviamente, esta es una visión retrospectiva. Por otro lado, tenemos la discusión basada en casos. Aquí se convierte en un diálogo entre el residente y su profesor. En el caso del profesor, es muy importante que éste ya conozca previamente el expediente del paciente y, obviamente, el residente de preferencia lo haya tratado. Ahora bien, se le hacen preguntas para identificar su capacidad de incluso cambiar el proceso de atención y, obviamente, hacer ajustes a su propio proceso de aprendizaje. Vamos a suponer, se le dan como caminos paralelos. ¿Qué hubiese pasado si hubieras dado esta dosis de medicamento y no le hubiera sido útil al paciente? Bueno, el residente debe de ser capaz de decir, bueno, si él sabía, hacer el ajuste. Si él no sabía, tener la capacidad y humildad, ojo, aquí es muy importante, de decir, hubiera pedido asistencia de mi R+, de mi adscrito, hubiera pedido una revisión de este caso. Por otro lado, la coevaluación es muy interesante. ¿Por qué? En algunas ocasiones nosotros pensamos que entre residentes pueden tener este sesgo de que, me cae bien, con él hago la guardia, o por el otro lado, me cae mal, no me gusta cómo trabaja, es mi R-. No, aquí lo que se buscaba era de que entre pares se pudieran evaluar. Asimismo, por ejemplo, el R4 tenía la capacidad de evaluar al R3 y así subsecuentemente. En el caso del R1, si bien estamos centrados a la parte de geriatría en el posgrado, también está geriatría para pregrado. En ese sentido, tenemos una APROC en específico que refiere a la atención del paciente mayor o la persona mayor en los servicios de medicina familiar. Esa correspondería a la atención clínica general. Bueno, ahí también el R1 podía ser docente y evaluador de los estudiantes de internado. Ahora, en lo que respecta a la heteroevaluación, no le vamos a dar la misma ponderación a la autoevaluación y a la coevaluación. También necesitábamos el juicio experto de los profesores. En este juicio experto era muy importante identificar cuáles eran las áreas de mejora.
el mismo profesor era capaz de mencionarle qué debía cambiar, qué debía estudiar o repasar. Por último, a partir de todos estos resultados, era plausible generar reportes, y es plausible, generar reportes del desempeño clínico individual, por grupo, por sede o por generación. Esto está aplicando una de las tecnologías actuales, que es la Learning Analytics. Esta capacidad de analizar el aprendizaje desde todos sus ángulos nos da una mayor riqueza para hacer ajustes, no solamente a nivel individual, sino incluso a nivel institucional. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.